Familia, bienvenidos, bienvenidas aquí de manera presencial al último estudio de mujeres del año. Hoy vamos a tener un tema especial, una pausa de nuestro estudio de Encuentros con Jesús, de nuestra serie de Encuentros con Jesús, y tenemos un tema titulado No hay Navidad sin Cristo. No hay Navidad sin Cristo. Y a estas alturas yo creo que ya todas tenemos plan, ya sabemos con quién vamos a pasar la Navidad, ya tenemos los regalos que vamos a cenar, ya hicimos ahí en los grupos de la familia a quién le toca qué, ya hasta nos agarramos del chongo con el hermano, con el primo que no, está llevando bien poquito, no hizo nada o quiere que le lleve alcohol y yo no tomo, ya hasta nos agarramos del chongo un par de veces por motivos de la Navidad. Ya vimos los hijos también sobre quién van a estar, que con papá, que con mamá. Si hay familias divorciadas, para los hijos se vuelve todo un tema. Ya planeamos los regalos, ya tenemos si bien nos fue los regalos abajo del arbolito, vemos otras que todavía no, pero yo nos quiero invitar a pensar y a recordar cómo fue que pasamos también la Navidad pasada, con quién estuviste, qué cenaste, si te dieron un regalo en el intercambio que no te gustó, si te tocó regalarle a alguien y bueno, ¿no? Si regalaste calcetines, qué regalaste, qué recibiste, todas estas cosas. Pero a veces también el tío borracho se puso impertinente, pero yo nos quiero invitar a pensar genuinamente, muy honestamente, porque podemos contestar cristianamente, pero ¿qué tanto de esto se trató de Jesús? O sea, honestamente, nuestra Navidad pasada, ¿qué tanto se trató de Jesús? Y yo entiendo, generalmente pasamos la Navidad con nuestra familia y muchos de ellos no son creyentes. Vamos a festejar las fiestas, pero muchas de estas veces Jesús se queda fuera. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de esto. No hay Navidad sin Cristo. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y empezamos. Señor, te damos gracias, gracias Padre por tu palabra, gracias por este recordatorio, Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar centradas en ti en esta Navidad, en estas fechas, en estos festejos navideños, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, por este espacio, por este año, Señor, que ha sido duro, pero en ti, Padre. Y fuera de ti no queremos nada. Así es que gracias por este año, gracias por este estudio, gracias por mis hermanas con quien podemos estudiar de la palabra. Tú bendícelas y bendice este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El lunes tocó nuestro día de descanso de mi esposito y mío. Él le dolía un poquito la cabeza, entonces se quedó acostado y yo dije, pues nos quedamos acostados. Me eché un maratón ahí de Netflix y dije, vamos a ver unas películas navideñas. Y después de un par de películas navideñas, vemos de todo, vemos cómo hablan de amor, cómo hablan de la familia, cómo generalmente son estos romances navideños y son películas pues muy entretenidas, pero muy pocas de ellas hablan de la razón de la Navidad, muy pocas de ellas hablan del nacimiento de Jesús, y si llegan a mencionar a Jesús, muchas de ellas lo hacen en modo de burla, muchas de ellas incluso así hacen cosas raras, ¿no? Hablan raro. Y vemos en Netflix y en estas plataformas digitales que está lleno de películas navideñas, y de ellos lo podemos entender porque ellos se dedican a entretener. Pero nosotros como creyentes en este tiempo es nuestra responsabilidad y obligación levantar la voz acerca de Jesús. ¿Están de acuerdo? Necesitamos gritar al mundo, difundir el mensaje que nos ha nacido un Salvador. Justo me acuerdo que el año pasado en estas fechas empezábamos nuestro estudio de Encuentros con Jesús y justo nos tocó el nacimiento de Jesús, y yo estaba bien feliz porque coincidió y fue muy bonito, y les daba este versículo de Lucas 2:11 que dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. Y hemos platicado varias veces que es bien hermoso poder conocer al Señor en sus diferentes facetas, con sus diferentes atributos. Y si bien no hay que encerrarlo en estos atributos, porque Dios es todopoderoso, Dios es todo, el poderlo conocer a Dios como Padre, a Jesús como mi amigo, como mi amado, es algo muy bonito. Pero hay que recordar que principalmente Jesús es nuestro Salvador. Apenas el pastor Josué en el segundo servicio, no sé si tuvieron la oportunidad de estar el domingo, estuvo buenísima. Si no la han visto, véanla, pónganla ahí en sus notitas de tarea. No recuerdo cuál fue el título, pero fue algo así como el Puente de la Gracia, algo así, pero el segundo servicio de este domingo. Y nos hablaba precisamente del Pacto de la Gracia y lo que significa para nosotros como creyentes el nacimiento de Jesús. ¿Qué significó para nosotros aquí en la tierra? Lo que es el cumplimiento hecho carne de la promesa de nuestra salvación, de nuestra restauración para la humanidad. Nos habla de esperanza. El tener a Jesús aquí hecho carne nos dio esperanza. Emmanuel, Dios con nosotros, el nacimiento de Jesús es esperanza y restauración para nosotros. Vamos a ver hoy, a la luz de la palabra, 5 verdades para estar preparadas, primero para presentar defensa, para tener bien nuestras bases, porque muchas veces les decía es algo muy básico, pero necesitamos tenerlo bien. Y les tengo que decir, mi idea de este tema era para que todas lleguemos a las cenas navideñas y les digamos, esto hizo, pero ahorita van a ver en cómo me tehuacaneó también el Señor, ¿verdad? Pero vamos a ver 5 verdades bíblicas para estar preparadas y difundir el mensaje que Jesús nació, dio su vida en sacrificio por nosotros y por medio de él hemos sido hechas hijas de Dios. Entonces, primera verdad, todas aquí somos pecadoras. Esto es una realidad. A lo largo de la vida hemos tomado decisiones buenas y decisiones malas que a fin de cuentas tendremos que cosechar. Estos pecados o estas decisiones tienen consecuencias graves. Hemos como mínimo mentido, dañado gente, robado, hemos sido víctimas también del pecado de otros sobre nuestras vidas. Entonces, la primera verdad es que todos somos pecadores. En Romanos 3:10, la palabra nos dice lo siguiente. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Todos somos pecadores. Esta es una realidad, esta es una verdad. Todos pecamos. Hay una consecuencia y una cosecha por todas estas cosas. La paga del pecado es la muerte. Nosotros no nos creamos a nosotras mismas ni creamos el sistema moral por el que nos regimos. Entonces, como nosotros no creamos esto, ahorita nos adentramos un poquito más, pero no podemos tratar de desviarnos, pero nuestra conciencia nos acusa y la palabra de Dios nos confronta. Tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Cuando vamos a hacer algo mal, ya sabemos desde antes en nuestro corazoncito que está mal. El Señor nos creó con la ley en nuestro corazón, pero también tenemos la palabra. Verdad número 2, la palabra es verdad. Entonces, verdad número 1, todos somos pecadores y nuestra conciencia y la palabra nos confronta. Verdad número 2, la palabra es verdad. ¿De qué sirve que la palabra me confronte si es un libro de fábulas o si es un libro ficticio? La palabra es verdad. Históricamente es confiable, es comprobable, es verídico. Les digo, no es un libro de cuentos ni de fábulas. Hay una obra que se llama La Ilíada de Homero y hay un sistema para comprobar su veracidad, para comprobar la veracidad de los escritos,
se llama prueba bibliográfica. Y este libro, La Ilíada de Homero, tiene una de las mejores pruebas bibliográficas. Tiene, es más escritos, que tengan más escritos y que coincidan entre sí. En eso consiste la prueba. Y la Ilíada tiene, se hizo aproximadamente en el 800 antes de Cristo y encontraron algunas copias en el 400. Hay un poco de tiempo de distancia y hay 643 copias. Para que se den una idea, Aristóteles tiene en total de todos sus escritos 200 manuscritos aproximadamente y solo 31 de ellos se conservan, ¿ok? ¿Cuántos escritos creen ustedes que tiene la palabra de Dios? Aproximadamente diferentes rollos por escribas que eran precisos. Los escribas no eran un juego, o sea, para ser escriba tenías que ser así, mira, ahorita copiamos algo y el teléfono descompuesto, pero no, estos escribas eran sumamente confiables y precisos. Y se estima que hay 10,000 manuscritos de la Vulgata Latina, 10,000 de la Vulgata Latina, que es una traducción que se hizo del griego al latín. Solo de la Vulgata Latina hay aproximadamente 10,000 manuscritos. 9,300 de otras versiones primitivas, 5,686 manuscritos griegos antiguos. Esto da más de 25,000 manuscritos del Antiguo Testamento. O sea, es históricamente confiable. 13,000 del Nuevo Testamento. Aparte, en 1947 encontraron los rollos de Qumran. Esto es en una cueva que estaba sellada. Seguramente escondieron ahí o guardaron ahí ciertas cosas para poder preservarlas. Seguramente estaban siendo atacados o ya ven que quemaban los lugares, quemaban las aldeas. Y aquí se conservaron en esta cueva los rollos de Qumran en el 100 antes de Cristo. Chequen cuánto tiempo, hace aproximadamente 2,000 años. Se guardaron estos escritos. Y la cuestión es, y de estas pruebas bibliográficas que se les hacen, es que estos rollos que se guardaron 100 años antes de Cristo coinciden con los rollos que son más actuales o de la actualidad. Coinciden y son fiables y son comprobables. Entonces, en comparación a otros libros, tiene evidencias científicas, evidencias arqueológicas, evidencias médicas. Ustedes saben que en la palabra está esta instrucción que le dan a Moisés sobre la circuncisión, ¿no? Que no se van a circuncidar hasta los 8 días. Bueno, médicamente se ha comprobado que a partir de los 8 días producimos, no sé yo el término médico, pero empezamos a mejorar esto que se coagule la sangre. Entonces, la recomendación para la circuncisión es a los 8 días. Y esto lo vemos desde los principios de la palabra. Y entonces tenemos verdades. Tú empiezas a leer y a estudiar la palabra y ves cosas que han sido comprobables, te digo, médicamente, arqueológicamente, históricamente, instrucciones sobre agricultura que son muy acertadas, nombres de lugares, eventos, guerras, conquistas, de reyes, que la Biblia ha dado mucha luz históricamente. Se narran con especificaciones que se han ido comprobando a lo largo de la historia, que leías la Biblia y muchos decían, ay, están locos, pero va pasando el tiempo y ¿qué crees? Que teníamos razón. Entonces es un libro profético porque te digo, se ha ido comprobando a lo largo de la historia. No hay descubrimiento arqueológico que la contradiga, pero sí muchos que la confirman. Y no solo comprueban su veracidad histórica, sino que también comprueban su divinidad, porque en estos mismos escritos, en estos mismos pergaminos, en estas mismas cosas donde se habla sobre cosas históricas, se habla sobre la divinidad de Dios. Entonces, son 66 libros, más de 20 autores, en un periodo de miles de años de separación de distintas clases sociales. Vemos reyes, vemos esclavos y todos puestos de acuerdo. No tenían redes sociales,
no tenían como nosotros nos podemos comunicar. Ellos concordaban sus historias al pie de la letra del otro lado del mundo y con años de diferencia, miles de años de diferencia entre ellos. Hay una foto, no sé si me la puedan poner por ahí, que habla sobre las referencias cruzadas en la Biblia, y cuando yo la vi se me enchinó la piel porque vemos que había comunicación entre ellos y armonía. Entonces la palabra es un libro confiable, es un libro que hace sentido, hace mucho más sentido que ciertas teorías evolutivas, ciertas teorías que terminan siendo teorías. Si tienen por ahí, ¿ya vieron? Bueno, y yo me hago chiquita. ¿Ya vieron? O sea, aquí empezamos en Génesis y terminamos en Apocalipsis, y es eso, vean qué hermoso. Podemos confiar en la palabra, podemos confiar en su veracidad y podemos confiar en su contenido. Entonces, si podemos tomar la palabra como un libro histórico y confiable, vamos a la siguiente verdad. Les decía, verdad número 1, todos somos pecadores. Y somos en nuestra conciencia, y la palabra nos confronta. La palabra, verdad número 2, es verdad. Es verdad la palabra. Eso nos lleva a la verdad número 3. Jesús nació. Y esto no solo lo vemos en fuentes bíblicas, porque obviamente ya les leía ahorita el versículo de Jesús nació, os ha nacido un Salvador, que dice Lucas. Lo vemos en fuentes seculares. Un ateo mínimamente estudiado acepta la existencia de Jesús como profeta, como una persona con una alta moral. Con mínimo estudio que tengan, se reconoce la existencia de Jesús y el nacimiento de Cristo como tal. Fuentes bíblicas y seculares vemos en cartas de reyes y gente externa que presenció hechos perseguidores de Jesús, que por medio de sus cartas, perseguidores de cristianos, que sus cartas son evidencia de la existencia de Jesús. Ateos que atacaban a Jesús, que atacaban a los creyentes, sus cartas ahora son evidencia histórica para comprobar el nacimiento, la existencia, vida y ministerio de Jesucristo. Ayudan a confirmar su vida y obra historiadores creyentes y no creyentes. Entonces, el nacimiento de Jesús es importante para nosotros porque es el cumplimiento de la promesa de Dios hecho carne para salvarnos, Emmanuel, con nosotros. Dios con nosotros. Es el cumplimiento de la promesa que se hizo, veíamos, desde el principio. Desde el principio que pecó Adán, que hubo ahí, desde el principio se creó un plan de redención para la humanidad. No nos dejó solos y sin esperanza. Y Jesús en la tierra es el cumplimiento hecho carne de esta promesa. Ahí no acaba la cosa, todavía falta más. Pero Jesús en la tierra, por eso tenemos que tener gozo en nuestro corazón. Ahorita cantábamos de Jesús nació. Eso es lo que estamos celebrando en Navidad, que Jesús nació. Que si fue Navidad o no fue Navidad, vemos por el tiempo, por los datos que nos dan sobre los pastores, que seguramente fue entre octubre, coincidencia con el Sukkot más o menos. Es diferente la fecha, pero lo que festejamos es que Jesús nació. Eso es lo que festejamos. En Isaías 9:6 dice, Isaías 9:6, si gustan las espero para que vayan para allá. Jesús nació. Isaías 9:6. Yo les voy a leer la Reina Valera. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en la justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tenemos que tener gozo en nuestro corazón porque Jesús nació.
Ahora, esto nos lleva a la siguiente verdad. Ya vimos, verdad número 1, todos somos pecadores. La conciencia y la palabra nos confrontan, nos lleva a la verdad número 2, que la palabra es verdad. La palabra es verdad. Se comprueba históricamente, se comprueba la palabra. Verdad número 3, Jesús nació. Jesús nació. Y esto lo tenemos de fuentes bíblicas y fuentes extra bíblicas. Incluso de gente, te decía, que quería atacar a Jesús y atacar su ministerio. Y sus mismas cartas son usadas hoy como evidencia. Verdad número 4, necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador, porque podríamos quedarnos con la verdad de que Jesús nació y como muchos ateos, pues, como un profeta ahí, como alguien moralmente bueno, pero nosotros necesitamos de un Salvador. Ya establecimos que la paga del pecado es la muerte y nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nosotros necesitamos de un Salvador. Un juez justo, tenemos esta garantía que Dios es un juez justo. Él nos defiende, pero también vamos a tener que rendir cuentas de nuestro pecado. No pasa por alto la ofensa, todos vamos a rendir cuentas delante de Dios. Todos vamos a rendir cuentas delante de Dios. Te decía, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios desde el principio en este plan de redención que te decía, miren, me puse a investigar en el diccionario porque muchas veces usamos estos términos, la redención, la justificación, la santificación progresiva. Son términos muy aplicables a nuestra vida. Les voy a decir de diccionario qué quiere decir redención. Me metí a internet, redención, significado. Esto dice, lo que Jesucristo hizo del género humano por medio de su pasión y muerte. Este es el significado de redención. No me metí al Strong, me metí a internet, así, significado de Wikipedia, casi. Lo que Jesucristo hizo del género humano por medio de su pasión y muerte. El redentor, o sea, esta redención, tenía que ser hecha por alguien sin mancha, por alguien sin pecado, porque si no, pues no era justo, ¿no? Y de manera voluntaria. Y Él en amor, porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Nos amó, fue por amor que hizo este sacrificio. No hay cosa que nosotros podamos hacer, no hay cosa que nosotros podamos pagar, ni buena obra ni favor que podamos ganar en nuestras fuerzas para salvarnos a nosotros mismos. Vemos en Éxodo como cuando fueron las plagas, ¿se acuerdan de las plagas de Egipto? Que el faraón pues andaba ahí de terco y no quería dejar ir al pueblo de Egipto, y entonces pues las plagas, ¿no? Y vemos que una de estas plagas era la muerte del primogénito. Y vemos que le manda el Señor a Moisés que pongan sangre de cordero en el dintel de la puerta. No era qué tan bonita estaba la casa, no era por excelencia, no era por obras, era la sangre del cordero que iba a hacer esta paga, que iba a cuidarlos, que iba a guardarlos en la puerta. En Levítico también vemos este sistema de paga de pecado por medio de animalitos, por derramamiento de sangre. Vemos este sistema que se usaba para cubrir el pecado. No se pagaba por completo, se cubría el pecado. Porque dice, esto se pagaba por medio de la sangre, porque en la sangre, hay que recordar que dice la palabra, está la vida. Entonces era ahora sí que vida por vida. Tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces en el Antiguo Testamento vemos esta figura de la sangre del cordero, que ahora entendemos porque es el Cordero de Dios Jesucristo, y bueno, había este derramamiento de sangre, pero se cubría el pecado. En Romanos 6:23, si pueden acompáñenme a Romanos, porque vamos a leer otro versículo de ahí. Romanos 6:23. Y si quieren ustedes vayan yendo a Romanos 3:22, perdónenme. Yo les leo Romanos 6:23 porque es muy pequeño. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En
es el que hace la diferencia. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 3:22 leamos, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ya establecimos esta verdad, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Te voy a leer el significado de esta palabra justificados, ahí sí el significado bíblico. Lo que quiere decir esta palabra es mostrar como justo o inocente. Esta justificación nos muestra a nosotros como justos o inocentes, aunque pecamos, y esto por medio de la sangre de Cristo. Ahora dice gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Ya vimos la definición de diccionario, te voy a dar la definición en este versículo. Esta palabra redención, vimos hace ratito, justificados, mostrar como justo o inocente. Aquí en redención quiere decir librarse, salvación, remisión y rescate. Esta palabra redención, según la palabra, según este contexto, es librarse, salvación, remisión y rescate. Si alguien ha tenido contacto con una persona con cáncer o ha escuchado el término, se usa remisión para cuando alguien tuvo una enfermedad como el cáncer y ya no la tiene. Quedó libre de la enfermedad, quedó limpio de la enfermedad. Cuando le dicen a la persona que tuvo cáncer, estás en remisión, hacen una pachanga, tocan una campana y ya quedó limpio de esta enfermedad. Así es el pecado. Estamos en remisión del pecado, como un cáncer que carcome nuestros huesos, ¿no? Entonces, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Ok? Vamos por partes. Esta palabra propiciación suena igual medio, pero es víctima expiatoria. Es este corderito que ponían en los sacrificios, lo ponían en expiación. Entonces la propiciación es la víctima expiatoria, es librarse de la culpa por medio de un tercero. O sea, alguien toma nuestro lugar. En este caso fue Jesús, que tomó nuestro lugar por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok, les voy a leer este versículo en una traducción más actual. Ok, ya tenemos los significados, vamos a aterrizarlo todo. Ok, no, vámonos lento, vámonos despacio. Versículo 23, se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas declaradas justas a los ojos de Dios, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Esto es lo que creemos. Hemos sido limpiados, hemos sido justificados, hemos sido redimidos. A esto se refiere. Ya estamos en remisión del pecado. Entonces, tenemos esta verdad, que necesitamos de un Salvador, de alguien que pagara por nuestros pecados. Nosotros no lo podíamos hacer por nosotras mismas. Alguien tenía que ser este tercero que pagara por nuestros pecados. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí?
Entonces, verdad número 1, todos somos pecadores. Verdad número 2, la palabra es verdad y esta nos confronta. Verdad número 3, Jesús nació. Verdad número 4, necesitamos de un Salvador. Y verdad número 5, el Salvador, o sea, Jesús resucitó y va a regresar. No se quedó ahí clavado en la cruz. O sea, pagó por nuestros pecados. Pero ahí no acaba la historia. Porque me llegan a preguntar por qué nosotros, a diferencia de la religión tradicional, no entras y ves aquí la crucesota con el Jesús ahí sufriente y con carita a medio morir, que lo ves y ay, ¿por qué no tenemos esas imágenes? ¿Por qué no nos quedamos con el Jesús crucificado? Porque Él resucitó. Esa cruz está vacía. Él resucitó. ¿Y qué crees? Que históricamente, si quieres información, históricamente los mismos manuscritos, los mismitos que ya vimos que son fiables, que son confiables y verídicos históricamente, los mismos manuscritos que confirman los ateos y que dicen sí, los validamos, esos mismos manuscritos que hablan de Jesús y de su existencia, hablan de su resurrección. Los mismos manuscritos. Entonces no podemos hablar de la evidencia de Jesús, de su ministerio, de su nacimiento en la tierra y quitarle la parte de la resurrección. Entonces los mismos manuscritos que hablan de su existencia, de su ministerio y que son comprobables históricamente, hablan de su resurrección. El plan no terminó todavía, estamos en un cuerpo corruptible, estamos a la mitad del plan, de ese hermoso plan de redención. No se quedó clavado en el madero y está reinando en el trono. Entonces, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vendrá y regresará por nosotros a gobernar. Son 5 verdades que nos ayudan a estar preparadas, que nos ayudan a presentar defensa del Evangelio. Si quieres más información sobre esto, te recomiendo mucho un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Es de Josh McDowell, da información histórica comprobable sobre esto que estamos platicando el día de hoy. Ahora, ¿cómo reacciono a estas verdades? Te voy a decir la verdad. Te decía que yo hice este tema con toda la intención de llegar a la cena navideña, pararme, preparar mi brindis y decirles: no hay Navidad sin Cristo, y aventarles todo esto. Y es verdad, pero ¿de qué sirve si yo llego y atiborro a mi familia con estas verdades si no las vivo en mi corazón? Podemos llegar a confiarnos, me confío, el cómo reaccionar a estas verdades. Al fin ya Jesús pagó, pues sigo pecando, pues ya Jesús pagó. De ninguna manera, como diría nuestro pastor David y el buen Pablo, no como pretexto para pecar. Estas verdades, si Jesús vino y pagó por mi pecado y ya soy libre del pecado, yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. Necesita verse un cambio en mi vida, y eso es lo que va a ver mi familia. Eso es lo que va a predicarles. Vivo en culpa, entonces hoy soy pecadora por mi culpa, por mi gran culpa, y me voy de rodillas a la villa y me agarro a nopalazos. No, perdón si ahí le cayó a alguien. Al contrario, vivo agradecida, vivo libre, vivo con gozo en mi corazón por la gracia y la misericordia del Señor. Soy libre del pecado. Imagínate que tuvieras cáncer y que te dicen, después de un proceso muy largo y duro y triste, y te dicen: eres libre, estás en remisión. Así hemos sido libres por el pecado, por la sangre de Cristo. Somos libres, hay que vivir en libertad. Pero muchas veces, lo hablábamos en el último estudio que tuve con ustedes, vivimos cautivas, vivimos presas del pecado. Todavía no estamos en libertad. Entonces te decía, me agarro a nopalazos y me voy de rodillas a la vida y vivo en obras y obras. Él no nos pide que hagamos obras para ser perfectos. Él nos perfecciona
por medio de su sangre, por la sangre de Cristo, para buenas obras. Es un resultado. Que yo tenga buenas obras, ahora sí que se me desborda. O sea, es un resultado de lo que Jesús ya hizo en mi corazón. Vive tu vida en agradecimiento y congruencia a ese sacrificio. Tenemos que ser congruentes con lo que Jesús ya hizo, con lo que les voy a predicar a mi familia. Tengo que ser congruente. Oye, sigo viviendo, mira, se vale batallar con ciertas cosas, pero no te quedes ahí presa, no te quedes ahí atorada. Tampoco es para que nos agarremos a bibliazos a nuestra familia. Es el cumplimiento de la palabra en tu vida y en la mía lo que los va a querer anhelar. Ya no solo pues ahí que no te repelan. No, los va a llevar a anhelar de yo quiero eso. ¿Qué tienes? ¿Por qué vives en gozo? ¿Por qué tienes paz en medio de la prueba? Yo quiero eso. ¿Quién es este Jesús? Lo van a anhelar. Es el cumplimiento, te decía, de la palabra en tu vida y en la mía. Es el fruto, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe inquebrantable que tú tengas, que va a predicarle a tu familia. La confianza en Dios, la mansedumbre, la humildad, el dominio propio, la disciplina, cuando te gobiernas a ti misma. Y ahí ya me callo a mí misma. La misericordia y el perdón. Que les prediquemos con autoridad, como quien dice y hace, como Jesús lo hacía. Te digo, yo iba a llegar a decirles: familia, no hay Navidad sin Cristo, y me los iba a agarrar a bibliazos. Pero ¿hace cuánto tiempo no le hablo a mi papá? ¿Hace cuánto no perdono y llevo en amargura con los miembros de mi familia? ¿Cómo los trato? ¿Los busco? ¿Los procuro? ¿Los amo? Si no has perdonado, híjole, te diría con qué cara, pero me lo digo a mí. No hay Navidad sin Cristo. Efectivamente, pero tampoco hay Navidad sin Cristo en nuestro corazón, porque lo podemos predicar y les podemos decir todos estos términos bíblicos que aprendimos, les podemos decir estas verdades, pero si no las vivimos, ¿qué van a ver ellos? Si ellos no conocen de Jesús, ellos van a ver nuestra vida y nos van a inspeccionar. Ahora, esto no es para que te tiembles y digas: ay, pues soy imperfecta. Sí, soy imperfecta, pero van a ver ese amor, pues sí me equivoco, pero amo a Dios con todo mi corazón. Eso es lo que van a ver. Somos embajadores, somos representantes de Cristo. ¿Y qué crees? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Es un resultado. Claro que les voy a predicar, claro que me voy a parar y les voy a predicar. Es parte importante, porque igual y muchos de ellos no conocen. Pero ¿qué crees? En el caso de mi familia ya han escuchado el evangelio 500 veces. Ya saben quién es Jesús. Mi papá iba a la iglesia. Entonces, ¿qué va a tener más impacto? Que yo lo procure, lo ame, lo perdone, busque la unidad en la familia. Y entonces, en algún momento el Señor me va a conceder poder volver a hablar con Él. Van a decir: ese es el resultado de lo que Jesús hace en la vida de alguien. Yo quiero eso. Con sabiduría harás la guerra. Necesitamos estrategia y planeación. Nada más llegamos y a bibliazos y a bibliazos y a bibliazos, pero ven mi vida y dicen: ¿eso es tener a Jesús? Y paso. Me ven agarrándome del chongo a cada rato, o mi esposo, ¿no? Me lo agarro a cada rato. Dice la palabra, los esposos sean ganados por la conducta de las esposas. Y es esto, es que vea lo que Jesús está haciendo, hizo en mi corazón, es eso. Nosotros entendemos estas verdades, nosotros las entendemos, ellos seguramente no. Y esto no es para gloriarnos y decir: oh, yo entiendo estas verdades, soy santa aleluya, como diría el pastor Jesse, ¿no? Nosotros entendemos lo que es la alabanza. Cantamos ahorita hermoso, ¿no? Cantábamos gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres, Cristo Jesús nació, más o menos eso cantábamos. Qué bonito. Pero alguien que no tiene a Jesús no va a entender estas verdades, no va a entenderlo. Les queremos meter las alabanzas así, pero mira, que les entren. No van a entender porque no conocen a Dios. Primero necesitan conocerlo. ¿Y qué crees? Lo van a conocer por medio de nuestra vida.
Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué no les decía, imiten a Cristo? No conocían a Cristo, conocían a Pablo. Ahora sí, ¿qué es lo que hay? Somos la cara de Jesús. En la cena navideña a la que vamos a ir, somos los representantes de Jesús, los representantes del reino. Entonces, claro, es importante hablar la verdad. Y si el Señor te mandó a predicar, con todo y con autoridad, hay que hablar estas verdades. Pero nuestra vida, tiene que haber congruencia en nuestra vida, en nuestro corazón, de estas verdades. Ser congruentes. Vamos a predicar. Hay una frase que me gusta que dice, vamos a predicar y si es necesario, usemos palabras. ¿Cómo predico? Esto no es pretexto para que no prediquen. Pero que haya congruencia en mi vida, en mis obras, en mi corazón y en mis palabras. Que haya congruencia, ¿ok? ¿Qué pasaría si pido perdón, si escucho, si paso tiempo de calidad, si estoy ahí cuando Dios desmenuce el corazón de mis familiares? Y entonces me pueden recibir más fácilmente. Cuando les quite la venda de los ojos, estar intercediendo, estar orando, entonces ahí sí les suelto estas verdades, ¿no? Pero si yo nada más llego y eres un pecador. Una vez me subí al metro y se subieron unas señoras a predicar y yo dije, ay, qué padre, a ver, ¿no? Sí nos da como curiosidad cuando alguien más predica, ¿no? Y empiezan, todos ustedes son pecadores. Y yo dije, es una verdad, lo acabamos de ver, sí somos, claro que somos. No vamos a ocultar la verdad, pero hay que tener mucha sabiduría y discernimiento y nosotras estar en comunión con Dios para cuando hablar. Hay quien lo necesite así, para hablar en su tiempo, en su forma, para hallar gracia, para hablar, claro, con verdad, pero también con misericordia. Verlos con la mirada de Jesús, no de juicio, porque nosotros ya somos santas y ellos no, porque si no nos haríamos sepulcros blanqueados. Si hay tiempo para un desahogo. Apenas, me animo a decirlo, apenas hablé con alguien que mucho tiempo me costó y me costaba mucho trabajo y tenía ahí algún conflicto, pero apenas el Señor me ayudó a ver a esta persona con la mirada de Jesús, entender. Nosotros lidiamos con el afán de la vida, con el dolor, con las pruebas, con Cristo en nuestro corazón y es difícil. ¿Cómo le hace el mundo para lidiar con el dolor, para lidiar con la decepción sin Cristo? Claro que van a estar enojados, amargados, estresados y van a reaccionar feo, o sea, si nosotros mismos lo hacemos. Entonces hay que ver a nuestra familia, hay que ver a las personas con la mirada de Jesús, no de juicio, te decía. ¿Qué hace el mundo con el dolor sin Cristo? Sin el Consolador. Imagínate, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos dirige, nos consuela y es difícil. Imagínate el mundo sin Cristo, está más difícil. ¿Cómo fue que tú recibiste a Jesús? Acuérdate, haz memoria. Alguien que llegó, seguramente también nos confrontó, porque la palabra confronta, la verdad confronta al pecado y exhibe y da pena. Es como cuando alguien llega y te dice, oye, traes un frijolazo o traes un moco, ¿no? Confronta, traemos un frijolazo espiritual. Entonces hay que ser con mucho amor, así como a alguien que trae un moco o un frijolazo, le decimos, oye, con mucho amor y para que no se sienta mal, oye, traes ahí un... Bueno, habrá quien le tienes que decir más fuerte, pero para eso necesitamos discernimiento, que sea el Señor que nos guíe, ¿ok? No fue a base de argumentos teológicos, lo más seguro, Mira, habrá quien sí, y habrá quien... Charlie Kirk, no sé si están familiarizadas con él, era una persona, un joven señor, que se iba a las universidades y se ponía ahí a debatir con argumentos teológicos súper estudiado. Y ya vimos que la verdad tiene poder. O sea, tú hablas la verdad tiene poder. Y hay quien recibe a Cristo. Apenas llegó a jóvenes un chavo que le dijimos, ¿cómo fue que llegaste? Por Charlie Kirk. Y nosotros, wow, por sus debates teológicos, claro.
Tengo acá en la familia al tío ateo, al tío, uy, que me tengo que echar ahí de repente los debates teológicos. No, no con todos es así. No son los argumentos teológicos, es el amor de Cristo quien los va a llevar a sus pies. Porque hasta los demonios creen, hasta los demonios saben. Creen en Jesús, saben, veíamos la vez pasada justamente, ellos saben, se saben la palabra, conocen quién es Jesús, saben de su poder. ¿Por qué no lo obedecen? ¿Por qué no lo siguen? Entonces, ahora sí que la misma con los chamucos, perdón la comparación, no es el argumento teológico, es la presencia de Dios en mi vida lo que los va a llevar a conocerlo. Entonces, hermanitas, creo que hemos sido confrontadas. Una vez que ya prediquemos el evangelio ok, anotado, gracias. Tenemos tarea. Que hay que ser congruentes con lo que estudiamos, con lo que leemos, con lo que dice la palabra y con lo que sale de nuestra boca, pero con lo que hay en nuestro corazón. Tenemos tarea. ¿Vamos a hacerla? Ok, con mucho amor en estas fiestas navideñas, recordando nosotros, claro, se vale si el Señor te levanta para echarte no hay Navidad sin Cristo, dale, con poder y autoridad, pero con amor, con misericordia, viéndolos con la mirada de Jesús. ¿Sabes? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has amado. Gracias porque todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, no es más que un reflejo de lo que tú ya hiciste con nosotros. Gracias porque tú nos perdonaste a nosotros, porque tuviste misericordia de nosotras, porque alguna vez fuimos esa ovejita y seguramente seguimos siendo terca, rebelde. Perdónanos, Padre, por nuestro pecado. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu verdad, por tu palabra, por tu sacrificio, Padre, por este plan de redención, por este puente de gracia que ha sido para con nosotros tu Hijo Jesús. Gracias porque lo enviaste por amor a nosotros, porque tuviste amor para con todo el mundo, para darlo en sacrificio por nosotros. Hoy nos gozamos porque Jesús nació. Nos gozamos porque Emmanuel, Dios con nosotros, porque os ha nacido un Salvador. Nos gozamos porque no se quedó ahí, creció, nos enseñó a cómo vivir, a cómo amar, a cómo perdonar, y dio su vida por nosotros. Gracias por ese sacrificio. Y gracias también porque no se quedó clavado en esa cruz. Hoy creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es nuestro Salvador. Señor, cambia nuestro corazón. Ayúdanos a seguirte, a imitarte, porque sabemos y entendemos que somos embajadores tuyos. Danos sabiduría, Padre, para estas fiestas navideñas, con nuestra familia, para amarlos, para verlos como tú los ves, para perdonarlos, para pedir perdón y tener humildad de reconocer que hemos fallado también con ellos. Danos sabiduría para poder amarlos, para poder guiarlos a tus pies, Padre, para ser representantes dignas de ti. Gracias, Padre, porque nos has hecho hijas tuyas. Gracias porque no nos has dejado solas, nos has enviado también al Espíritu Santo, Señor, para guiarnos, para consolarnos. Gracias, Padre. Te amo, te bendigo. Gracias, Señor. Gracias. Te reconozco como mi Señor. Te reconozco como mi Salvador, como mi amado, como mi amigo, como mi Padre Dios, como aquel que me guía y me consuela. Tú eres Dios todopoderoso. Gracias. Gracias por este plan de redención.
para nosotros. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús y también te damos las gracias por este tiempo que vamos a tener, por esta comida, por estos alimentos. Tú bendícelos. Gracias, Padre, por esta comida, porque tú provees, por las hermanas que lo prepararon, que están sirviendo, por los hermanos de staff, por todos los servidores, por la alabanza. Gracias por este tiempo que podemos tener, Señor. Te alabamos a ti y solo a ti. Tú eres Dios digno, admirable, príncipe de paz, el Señor. Gracias. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.